Hola, mi nombre es Melissa Ramírez y hoy vamos a estar hablando sobre el argón 40. Vamos a entrar con una pequeña contextualización, una introducción para entender mejor cómo funcionan los isótopos, qué es el argón como tal, como elemento sin ningún tipo de isótopo. Entonces, comenzamos por qué es un isótopo. Los isótopos son elementos em, que tienen la misma cantidad de protones y electrones, pero tienen una cantidad diferente de neutrones si los comparamos con el elemento original. Les puedo dar un ejemplo, el argón no tiene la misma cantidad de neutrones que tiene el argón 40. El argón 40 tiene una cantidad diferente y esto pudo haber pasado porque tuvo contacto con otro elemento y pues eso cambia la alteración de neutrones. Entonces ya sabemos que los isótopos son elementos que no tienen la misma cantidad de neutrones que su elemento original. Entonces, bueno, primero que todo comenzamos por qué es el argón. El argón también es conocido se puede encontrar en la tabla periódica como AR. Es un elemento químico, es un gas noble, que significa que cuando está incrustado en algún líquido, no se queda ahí, no genera ninguna reacción, sino lo que hace simplemente es irse de ese líquido y liberarse a la atmósfera. Esto es muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta para cuando vayamos a explicar para qué sirve el argón 40. Uno de los usos del argón, no del argón 40, sino del argón solo, el elemento original, sin ninguna alteración en sus neutrones, es el llenado de lámparas de incandescencia para disminuir la rapidez en la que se evapora el wolframio. La configuración electrónica, tanto del argón como del argón 40, como del argón 36, como de todos los isótopos del argón y el argón como el elemento original, es esta. Podemos ver que aquí están sumados, se suman todos los exponentes que hay acá. Se puede ver que pues está suma 18. Y pues básicamente, como sabemos, 18 es el número atómico, es la cantidad de electrones y la cantidad de protones que tiene el argón. Y pues en todos los casos es lo mismo, ya sea un isótopo o no sea un isótopo, siempre va a ser 18 el número atómico. Entonces esta sería la configuración electrónica. Entonces, isótopos del argón. El argón tiene bastantes isótopos. Tengo tres. em, para dar un ejemplo. Y pues recordemos que cada uno de estos tiene neutrones diferentes, pero tienen la misma cantidad, la misma em, cantidad, el mismo número atómico. Entonces comenzamos con el argón 40, que es como nuestro protagonista, el que vamos a explicar para qué sirve después. El argón 40, como su nombre lo dice, tiene masa atómica 40, electrones, como ya habíamos explicado, electrones y protones 18, como todos los elementos, ya sean isótopos o no, que sean argón, y deuterones tiene 22. Ahora, ¿cómo se sacan los protones? Ve, los neutrones. Bueno, agarramos la masa atómica, que es 40, y le restamos los electrones o los protones, son equivalentes. Entonces le restamos 40 menos 18 y eso nos da 22, que va a ser el número de neutrones. Aquí también hay otro ejemplo que es el argón 36. La masa atómica es 36, los electrones son 18, los protones son 18 y curiosamente los neutrones también son 18 porque si restamos 36 menos 18 también nos da 18. Entonces en este caso electrones, protones y neutrones son equivalentes, pero pues no es en todos los casos. Solamente esto que es una pequeña coincidencia. El argón 38, que tiene masa atómica 38, como el nombre lo dice, electrones 18, protones 18 y neutrones 20, pues porque restamos el 38 menos 18, pues y eso nos da 20. Entonces, pues básicamente esa es la manera en la que uno puede sacar los neutrones. ¿Para qué sirve el argón 40? El argón 40 ayuda a determinar la edad de rocas volcánicas y la edad de objetos antiguos que son enterrados, así como el carbón 14. Em, el argón 40 sirve para identificar la edad de rocas volcánicas más que todo, pero también hay una manera de identificar edad de objetos antiguos. Y pues algunas personas dicen que el argón 40 es mucho más eficiente que el carbón 14.
Entonces es importante recordar este hecho y es que después de cada 1.250 millones de años, lo puse elevado a la 9 porque es un número muy largo, cualquier muestra de potasio 40 se descompone un 89% en calcio 40 y un 11% en argón 40, ¿ok? Hay que tener eso en mente para entender lo que viene siguiente. Entonces, digamos que la lava de un volcán, de que un volcán erupciona, la lava contiene potasio 40, que era como ya habíamos dicho, pues que se descompone, ¿cierto? Entonces, después de mucho tiempo, esta cantidad de años, 2.250 millones de años, se descompone y pues la lava se solidifica, ¿cierto? Recordemos que el argón, em, cuando es liberado, se libera a la atmósfera y no se mantiene en ninguna parte. Entonces, la lava tiene potasio 40 y tiene argón 40 y pues simplemente ese argón 40 se libera a la atmósfera y queda solamente el potasio 40, ¿cierto? Entonces, después de mucho tiempo, cuando la lava se solidifica y pues, se convierte en piedra volcánica, y se espera mucho tiempo, esos 1.250 millones de años, entonces el potasio 40 se va a empezar a descomponer y va a haber carbón adentro. Ahora, recordemos que como tal el argón es liberado a la atmósfera cuando está en un estado líquido, cuando está en un material líquido. Pero en este caso, como la piedra ya está solidificada, entonces no puede liberarse a la atmósfera. Por lo tanto, cuando el potasio se descompone y se convierte en 11% en, en argón 40 y 89% en calcio 40, entonces el argón se queda atrapado ahí adentro, ¿cierto? Después de mucho tiempo, si se encuentran las rocas volcánicas, entonces se puede determinar más o menos el lapso de tiempo en el que estuvo, en el que ha vivido, porque la descomposición de el potasio. Si es que se encuentra argón dentro de la roca, significa que ya han pasado unos 1.250 millones de años. Entonces, es una manera muy eficiente para poder encontrar em, como saber más o menos la edad de esas piedras volcánicas y cuándo hubo una erupción del volcán. Ahora, también decíamos que el potasio, el argón 40 puede ayudar también a identificar la edad de diferentes fósiles y esto es porque una capa puede ser piedra volcánica y aquí arriba pueden haber fósiles y puede estar cubierto por otra piedra volcánica. Entonces, si hacen el análisis de las piedras y se encuentran argón, pueden determinar más o menos la edad de tiempo en el que está, en el que los fósiles han estado ahí adentro. Entre más argón 40 se encuentre en las piedras solidificadas, las piedras volcánicas, entonces pues se puede deducir que más tiempo pasó, pues porque si es el 11% o no. Ahora comenzamos a explicar que el 99.6% del elemento argón es conformado por el argón 40. Es decir, que dentro del argón el isótopo más común es el argón 40, que ocupa un 99.6% del elemento. Entonces es básicamente muy, muy, muy común, tipo, es muy encontrado porque básicamente todo el elemento argón está conformado por argón 40. Solo es como un 0,4% que es de diferentes isótopos. Entonces, pues eso es muy importante porque el argón es abundante. La atmósfera marciana contiene un 1.6% de argón 40. Eso también es súper importante, pues es la abundancia que tiene. Y bueno, las ventajas y las desventajas del argón 40 y del argón. Entonces, las ventajas es que puede ayudar a determinar la edad de piedras volcánicas o fósiles, como ya habíamos dicho antes. Y pues, hablando del argón 40, ahora el argón
solo, no a manera de isótopo, sino como argón, elemento puro, se utiliza para proteger la interacción del metal líquido y la atmósfera. Y esto ya es utilizado en fábricas. em, Muchas personas lo utilizan como em, para hacer experimentos, muchas cosas. Ahora, las desventajas, en este caso solamente estamos hablando del argón. En caso de escape en el contenedor, este líquido se evapora muy rápidamente, provocando supersaturación del aire con grave peligro de asfixia si esto ocurre en un lugar cerrado. Ahora, es importante aclarar que esto solamente ocurre con el argón, no el argón 40, sino el argón común como elemento puro, sin ninguna modificación en sus neutrones. ¿Cierto? Pues como ya había dicho antes, el argón es utilizado para proteger la interacción de metal líquido y la atmósfera. Entonces, pues también es utilizado pues a manera como en las fábricas. em, entonces sí, pues si este argón como se escapa del contenedor y está en un lugar cerrado, puede que haya casos de asfixia. Entonces, básicamente la conclusión, podemos concluir que los isótopos son elementos que cuentan con el mismo número de protones del elemento original, pero tienen una alteración en su número de neutrones. Los isótopos tienen diferentes usos, véase como ejemplo el argón 40, que es usado para identificar la edad de las piedras volcánicas o fósiles. Esta es la bibliografía. Muchas gracias por ver.